¿Cómo estás? Un saludo a todo México, Venezuela, Colombia, Argentina, Ecuador, Uruguay, Paraguay, toda Latinoamérica que me estás escuchando. Sé que estás ahí, te agradezco mucho por tu presencia. Un abrazo muy afectuoso de mi parte. Estoy aquí el día de hoy porque quiero compartir algunas cosas contigo. He estado recibiendo tus preguntas y son muchas, te lo agradezco infinitamente porque de ellas saco mucha retroalimentación y hay una pregunta que se ha estado repitiendo y repitiendo y repitiendo muchas veces, por lo cual considero apropiado pues dar una respuesta pública, porque se trata de una preocupación común entre todos nosotros los enfermos. Y pues qué mejor lugar que las redes sociales para darle respuesta y compartirlo. Si te animas también y sabes que hay otra persona que le puede interesar esto, por favor, comparte esta publicación para que otras personas se puedan beneficiar también de este conocimiento. Y sin más dilación, voy a compartir de qué se trata. Es una pregunta, bueno, voy a leerles dos preguntas que me han hecho para que vean de qué se trata de manera real y después se los voy a resumir. Me preguntan en las redes, tengo que operarme de hipertiroidismo. Comencé tomando 9 pastillas por día, ahora son solo 5. Mi problema comenzó en el 2009 y estoy cansada. ¿Será conveniente la operación? Les voy a leer la otra. ¿Puede ser posible que la primera vez que voy al gastroenterólogo me mande a hacer colonoscopía y endoscopía? Vamos, yo obviamente no puedo, ni quiero, ni debo decirles qué hacer, pero sé que en estas preguntas hay una preocupación genuina de base y es la preocupación que tenemos sobre el exceso de procedimientos y pruebas médicas que los médicos nos están solicitando para responder al diagnóstico médico. Nos preocupa realmente si un procedimiento que nos están mandando a hacer o una prueba de laboratorio que nos están pidiendo realizar es o no necesaria. Esta es la base de estas preguntas, esta preocupación genuina por saber si lo que nos está indicando el doctor es realmente necesario. Y fíjense que realmente no es una preocupación aislada. Este problema del exceso de tratamientos médicos, de tratamientos o de procedimientos o de pruebas de laboratorios que se solicitan de forma innecesaria, es una preocupación de todo el mundo y es algo realmente preocupante. Nomás en Estados Unidos anualmente se gastan más de 200 billones de dólares en procedimientos médicos que eran totalmente innecesarios. Y hasta los médicos mismos están preocupados por ello. Hay una estadística que dice que 3 de cada 10 procedimientos médicos que se indican o pruebas de laboratorio son totalmente innecesarias. Entonces, pues tenemos que estar al pendiente de esto. Es un patrón de la industria médica. El excesivo uso de medios de diagnóstico o de pruebas de laboratorio que se indican de forma totalmente innecesaria. Fíjate que se le hizo un estudio científico, se hizo una encuesta a diferentes médicos y el 77% de los médicos expresó que es preocupante la frecuencia con que se indican tratamientos médicos y pruebas de laboratorio y procedimientos totalmente inadecuados. También en la encuesta salió que el 69% de los médicos opina que el doctor promedio indica semanalmente al menos un procedimiento
que era totalmente innecesario. Realmente con esto les quiero decir que los médicos también están conscientes de esto. ¿Qué es lo otro que les puedo decir? Los médicos también están preocupados porque el 50% de los médicos tiene la opinión de que cuando ellos indican un procedimiento o una prueba de laboratorio, muchas veces están influenciados por nosotros mismos, los pacientes, que les exigimos que los médicos les manden o nos manden pruebas y insistimos tanto en ello que los médicos caen bajo la presión de tener que ordenarnos pruebas de laboratorio. Yo no quiero decir que esto sea así, realmente es la opinión de los médicos, pero hay algo de realidad en esto. Realmente la mayoría de nosotros invierte muchísimo tiempo en lo que es buscar a un médico, sacar la consulta, tener que arreglar toda nuestra agenda y nuestras obligaciones para encajarlas en lo que es el horario de consulta del médico y poder asistir a la consulta. Y que cuando llegamos a la consulta lo único que queremos es que el médico nos resuelva el problema, nos diga qué cosa es de inmediato, nos mande pruebas de laboratorio, nos mande medicamentos, porque pensamos que mientras más pruebas de laboratorio y mientras más medicamentos nos receten, el servicio médico es mejor. Y realmente no es así. Tenemos que cambiar ese chip y esa mentalidad. El servicio médico debe ser de calidad. No importa la cantidad de procedimientos, no importa la cantidad de medicamentos que nos indiquen. Lo que importa es la efectividad del proceso. Entonces, pues tenemos un doble papel que jugar. Nosotros, enfermos y pacientes, tenemos que estar conscientes de que hay un problema en el sistema médico que tenemos que estar vigilando. Y es que los médicos sí tienen una tendencia a solicitar pruebas de laboratorios y procedimientos que son totalmente innecesarios. Es una realidad y las estadísticas lo demuestran. Por el otro lado, tenemos que estar vigilantes de nosotros mismos porque no podemos caer en ese doble juego y ser nosotros los que estamos pidiendo esos procedimientos que son totalmente inadecuados. Entonces, ahí te va. Hay un médico noruego, el doctor Christer, que ha hablado de esto muy sabiamente y él recomienda una serie de preguntas que son súper claves para ayudarnos a nosotros los pacientes a entender si realmente un procedimiento médico, una prueba de laboratorio es importante o necesaria en este caso. Fíjate que es muy curioso. Yo a estas 4 preguntas le voy a agregar una más y te las voy a comentar aquí para que te sirvan de herramientas para que en tu próxima consulta, cuando el médico te solicite una prueba de laboratorio, un rayos X, una tomografía, cualquier procedimiento médico, puedas juzgar con mayor precisión si realmente el médico te está solicitando algo que es necesario y que puedas tomar una decisión totalmente o más informada. Ahí te van las preguntas. Lo primero que te tiene que quedar claro es que un procedimiento médico, una prueba de laboratorio, un estudio, solo está fundamentado o solamente se justifica si hay de por medio un diagnóstico presuntivo. ¿Qué quiere decir esto? Los médicos tienen de forma general 2 tipos de diagnóstico. Uno que es el presuntivo. El presuntivo es cuando el médico todavía no está seguro. Presume que tienes algo en base a la historia clínica y toda la historia que le contaste sobre tu enfermedad, pero le faltan pruebas diagnósticas para corroborarlo. El médico no está seguro, pero tiene un diagnóstico en su cabeza que es presuntivo. Le falta descartarlo. Quiere decir que hay algo que el médico sospecha. Si el médico no sospecha de nada todavía, no tiene ningún derecho, no tiene
no es procedente médicamente que el médico te indique ningún estudio. No se pueden indicar estudios porque sí, no te pueden mandar a hacer toda la batería de estudios médicos que haya disponibles en el hospital solamente para ver qué sale. Eso no es médicamente ético. Solamente cualquier estudio, te repito, se justifica si el doctor tiene en mente un posible diagnóstico. Por tanto, para tú saber si el médico tiene ese posible diagnóstico en mente o solamente te está mandando estudios por mandártelos y a ver qué sale, pues hay una pregunta clave y es la primera que le tienes que hacer y es, doctor, ¿de qué sospecha? ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo, doctor? Si le quieres hablar con mayor propiedad, utiliza estos términos. Al tú obtener esa respuesta, pues vas a saber realmente si el doctor tiene algo en su mente, si sospecha realmente de algo o solamente te está mandando estudios por mandártelos. Entonces, nunca te vayas de la consulta a realizarte ningún estudio médico sin antes no tener esa respuesta. Doctor, ¿de qué sospecha? Listo. La segunda pregunta importante para tú poder tener mayor información es, doctor, ¿es este estudio realmente necesario? Fíjate que esa pregunta es capaz de detonarle al médico una serie de pensamientos en los que realmente no estaba ni siquiera consciente. El doctor Krister, en sus diferentes charlas en TED-Ed, que te las recomiendo mucho, si quieres luego mándame un mensaje para mandarte las ligas a estos videos, narra una experiencia que tuvo muy curiosa con un paciente. La primera vez en la vida que un paciente, bueno, antes de esto te digo, el doctor Krister es neurocirujano y se dedica a hacer muchas cirugías que tienen que ver con aplastamiento de vértebras y nervios a lo que es la columna vertebral. Una vez a un paciente le indicó, señora, tenemos que hacerle una operación para poder aliviar la compresión de los nervios que tiene a nivel de las cervicales. Y esta paciente le hizo la pregunta al doctor, doctor, ¿es realmente esta operación necesaria? En ese momento el doctor entró en un estado de reflexión y se dio cuenta que lo que le estaba indicando a la paciente no era realmente necesario, que no valía la pena el costo-beneficio de pasar por esa operación. ¿Y saben qué reflexionó el doctor? Que le estaba indicando la operación por el placer que el médico siente en operar. Un neurocirujano a eso se dedica, a hacer cirugías. Es como nosotros, amamos lo que hacemos, los doctores también aman lo que hacen y sienten esa necesidad también innata, casi de ejercer su profesión. Y sienten, sí, mucho placer haciendo lo que hacen. Y resulta que los médicos pues caen en el vicio de querer ejercer algo, una actividad, en este caso realizar una cirugía, solamente por el placer de hacerlo, no porque fuera estrictamente necesario. Fíjense, yo no estoy generalizando. Esta fue la experiencia de un médico que lo expone de forma muy empática, muy sensible, porque este médico fue capaz de reflexionar todo esto. Con esto lo que te quiero decir es que es súper importante hacerle la pregunta al médico, ¿es necesario este tratamiento, cirugía, procedimiento, pruebas de laboratorio? Llámale lo que gustes, cualquier indicación que el médico te dé. Hazle siempre la pregunta al médico, ¿es necesario? Y fíjate que en esa plática el doctor Krister menciona algo que realmente es alucinante para mí, porque el médico dice que fue la primera vez en su vida, después de años y años de practicar la medicina, que un paciente le hizo la pregunta. Es asombroso la pasividad médica que demostramos nosotros los pacientes y enfermos en las consultas.
no preguntamos, no encaramos, nos quedamos con muchas dudas por dentro. Eso no puede seguir sucediendo. Te invito a que seas más activo en tus consultas, haz preguntas, no te quedes con dudas. Y estas 4 preguntas, 5, son las que debes hacer para que no te quede duda si un procedimiento es adecuado, necesario o no. Ok, la tercera pregunta que le debes hacer al médico sobre cualquier procedimiento es: ¿cuáles son los riesgos, doctor? ¿Cuáles son los riesgos de realizar este procedimiento? Sin esta pregunta respondida, realmente no puedes tomarte una decisión informada. Hay muchos procedimientos médicos que implican riesgos y solo tú, junto con el médico, eres el único que puede tomar la decisión sobre si te vas a someter a ellos o no. Recuerda que el cuerpo y la vida son tuyas. Tienes que tomar una decisión informada. La cuarta pregunta es si hay otras opciones. Resulta que el médico casi siempre indica lo que es el estándar, el procedimiento indicado por la mayoría de los manuales médicos, lo que se debe hacer como primera opción. Sin embargo, este procedimiento puede que no sea el adecuado para ti y pueden existir otras opciones. Siempre aborda con el médico si hay otras opciones disponibles para realizar, para que el médico pueda llegar a su diagnóstico. Y la quinta pregunta es: pues, doctor, ¿qué sucedería si no hago nada? ¿Qué sucede, doctor, si no hago nada? ¿Qué sucede si no me hago esta cirugía? ¿Qué sucede si no me hago esta radiografía? ¿Qué sucedería si yo no hago este procedimiento o esta prueba de laboratorio porque no tengo dinero ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué sucedería? ¿Hay alguna implicación para mi vida directamente en esto? ¿Qué puedo hacer? Con estas 5 preguntas realmente vas a tener una cantidad de información que es súper necesaria para que tú tomes una decisión informada. Recuerda que este procedimiento nuestras interacciones con los médicos es un proceso en equipo. Nosotros tenemos que jugar un papel activo. Los médicos son el complemento que necesitamos para tratarnos y hacernos sentir bien. Pero no tienen que hacer la chamba solos, no tienen que trabajar solos. Nosotros tenemos que formar parte activa de ese equipo y no podemos ser pasivos, es una realidad, no nos queda de otra, tenemos que participar. Entonces, pues es lo que quería compartir contigo hoy. Espero que te vaya muy bien en tu próxima consulta, espero que te haya gustado esta sesión de preguntas y respuestas. Si tienes dudas sobre lo que he comentado aquí el día de hoy, por favor, envíame tus preguntas, ya sea por Messenger o por correo electrónico o por cualquier red en la que estemos compartiendo, y con mucho gusto las voy a leer, y cuando sea necesario voy a hacer otro encuentro de estos tipos live con ustedes, para que todos podamos beneficiarnos de este conocimiento en conjunto que estamos compartiendo. Me alegro mucho haber estado aquí hoy y deseo que tengas un buen día y unas mejores relaciones con el sistema de salud y todos tus doctores. Saludos.